Las mujeres en esta sociedad, ¿verdad? Vivimos la violencia patriarcal, machista, y además estamos acostumbradas a vivir un tema de amor romántico. Estamos hablando de muchos comportamientos muy disímiles, muy amplios lamentablemente, ¿verdad? Pero que todos tienen como propósito obtener un fin, y el fin es generar dominio, ejercer el poder. Me acompañaron a todas las citas a la delegación de la mujer para que yo tuviera la atención psicológica necesaria. Nunca me dejaron sola, ¿verdad? Entonces para mí eso es lo más importante. Hola, les damos la bienvenida a el podcast de la Defensoría en su episodio número 6, Calladita no es más bonita. Mi nombre es Ingrid Berrocal, muchas gracias por su atención. Hoy nos convoca un tema que nos confronta como sociedad, nos confronta con una verdad ineludible: no hemos hecho suficiente. No hemos hecho suficiente para prevenir y evitar las violencias contra las mujeres. Y por eso, desde nuestro espacio, hoy queremos hablar de esas consecuencias psicológicas, emocionales y sociales que experimentan las mujeres que son víctimas de violencia de género. Nos hemos planteado la tarea de evidenciar ese impacto psicológico que tiene la violencia, tanto en la integridad de la mujer, en su psique y en sus decisiones. Muy importante, en la identidad de esa mujer. ¿Qué sufre? ¿Qué pasa por la mente de esa persona cuando está en un círculo de violencia? Queremos desmitificar la culpa y los juicios sociales, abrir más bien un camino a la comprensión, a la esperanza y a la reconstrucción de esas mujeres. Para esto es indispensable, eso sí, hablar del papel que tenemos cada uno y cada una de nosotras en esta sociedad para ayudar con esta situación. Para esto tenemos dos invitadas hoy que paso a presentarles. Ellas son Yendri Porras. Yendri es de profesión administradora de empresas. Yendri además es feminista, activista, y Yendri fue víctima de violencia de género y además es una sobreviviente de intento de femicidio. Muchas gracias, Yendri, por estar aquí con el único objetivo de ayudar a otras personas y a otras mujeres que pueden estar en un círculo de violencia y que no se han dado cuenta, o que sí se han dado cuenta y que les falta dar un paso hacia adelante y presentar una denuncia o buscar protección. Además, Yendri ejemplifica mucho y muy bien cuáles son esas mujeres que podríamos estar muy informadas sobre la situación de la violencia, pero que aún así, por los mandatos sociales que son muy fuertes, no podemos identificarlas, o por vergüenza o por temor simplemente no alzamos la voz. Entonces, Yendri, muchas gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Yendri. Nos acompaña también Gabriela. Gabriela es psicóloga de profesión. Gabriela Delgado Hidalgo es especialista en traumatología de violencia de género y hoy nos va a hablar con especial énfasis en esa violencia que, si bien es cierto es de género, es específica contra las mujeres. Muchas gracias, Gabriela, por el apoyo profesional que nos has dado en este espacio. Muchas gracias. Gabriela, uno de nuestros propósitos en este podcast es derribar mitos y develar realidades que nos afectan a las mujeres. ¿Puedes, por favor, desde tu experiencia, explicarnos qué es esa violencia contra las mujeres? ¿Cómo se manifiesta y por qué normalmente o generalmente nos deja desarmadas, nos paraliza? Sí, bueno, tal vez empezar hablando un poco de qué es la violencia, claro, ¿verdad? Hablamos de violencia contra las mujeres y hablamos entonces de muchas violencias, porque estamos hablando de muchos comportamientos muy disímiles, muy amplios lamentablemente, ¿verdad? Pero que todos tienen como propósito obtener un fin, y el fin es generar dominio, ejercer el poder, y se encuentran basados efectivamente en una distorsión cultural que llamamos machismo y que está cobijada por una cultura, ¿verdad? Amplia, en donde
se establece una diferenciación entre los sexos, ¿verdad? De manera que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de una violencia específica, que es una violencia que tiene este sustrato, digamos, cultural, pero que comparte con los otros tipos de violencia social los mecanismos que se utilizan. Entonces, las violencias son los medios, las violencias no son los fines en sí mismos. Creemos de repente, es muy popular creer que la violencia se utiliza por sí misma, que la idea de la violencia es lesionar, por ejemplo, cuando en realidad sabemos que la violencia tiene un objetivo que va más allá, es un objetivo aleccionador, es un objetivo de recordamiento, no sé si existe esa palabra, pero bueno, de recuerdo a las mujeres del lugar que ocupan en la sociedad, de la obediencia que deben, ¿verdad? Y que tiene este sustrato social y cultural que lo permea. Pero quizás un poco como dentro de lo que me estás preguntando, hay una segunda acepción que me parece muy importante de retomar, y es que la violencia contra las mujeres es en todo momento un evento traumático. No importa qué tan grande o pequeño pueda ser este evento traumático, porque va a depender mucho de cada persona, porque todas las mujeres y las niñas somos personas distintas, y entonces así de distintos son nuestros mecanismos. Correcto. Todos esos eventos, ¿verdad? Más largos, más cortos, más profundos, son eventos traumáticos por cuanto desarman a las mujeres, desarman los mecanismos de afrontamiento que tienen todas las mujeres, las personas, en este caso, las niñas, las mujeres, las jóvenes. Y al desarmar nuestros mecanismos de afrontamiento, nos quitan lo más valioso que nosotros tenemos, que es nuestra manera de comprender el mundo, de dirigirnos al mundo. Y por lo tanto sabemos y decimos que es un evento traumático porque genera una huella, deja una huella. Claramente son muy distintas, dependiendo de estos eventos, las huellas son muy distintas, pero sí sabemos y decimos que es un evento traumático y que por lo tanto requiere una atención especializada, porque es un evento que deja huella en muchos ámbitos de la vida de las mujeres. Gabriela, y cuando hablas de esa parálisis, ¿se puede traducir en no hablar, en alejarme de mi familia, en alejarme de mis amigos? ¿Esa parálisis hasta dónde nos lleva? Bueno, es que lo que pasa es que la violencia es un proceso. La violencia no ocurre en un acto. Hay violencias que son puntuales. Un asalto sexual, por ejemplo, en la calle. Ese puede ser un evento profundamente agudo y profundamente desarticulador para cualquier persona, ¿verdad? Es un asalto, un asalto sexual. Es un evento singular y, por supuesto, es también de connotación de género. Sin embargo, en términos más usuales o generales, la violencia es un proceso, es procesual. Y entonces, siendo esto así, la violencia se vive muy de a poco. Y poco a poco va generando cambios en la psique de las mujeres, las niñas que lo viven, y por lo tanto va permeando su identidad y su capacidad de respuesta al entorno. Entonces, sí, claro, la violencia, y eso podemos irlo hablando durante el programa, la violencia lleva a cabo diferentes estrategias para ir desarticulando eso que tenemos todas las personas, que son nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos de afrontamiento, ¿verdad? Lo que hemos ido aprendiendo con nuestra experiencia para afrontar, ¿verdad? Un evento. Y poco a poco va minando estas capacidades. Y por eso es que lo que miramos usualmente en la violencia íntima, especialmente, es decir, en la violencia que vivimos en el contexto de las parejas, es un cambio, una parálisis, una incapacidad para observar lo que estoy viviendo, y por lo tanto vemos a las mujeres permaneciendo, digamos, más de lo que usualmente una persona externa pensaría que una persona podría soportar. Sí, nuestra capacidad de reacción ante eventos que se van presentando cotidianamente, entonces lo vamos normalizando, ¿verdad? Así es. Cierto. En este punto, Yendri, igual yo reitero el agradecimiento a Yendri, de verdad que es muy generoso de su parte estar aquí, dispuesta a compartir un testimonio que es duro,
que nos ha tocado a todas las personas que hemos conocido su historia. Es algo verdaderamente que valoramos. Dicho lo anterior, Yendri, ¿podrías hablarnos de tu historia y de en qué momento lograste tener al menos un poquito de esos mecanismos como para decir, aquí algo anda mal, esto no está bien, no es lo que yo quiero para mi vida? Uh-huh. Bueno, inevitablemente las mujeres en esta sociedad, ¿verdad? Vivimos la violencia patriarcal, machista, y además estamos acostumbradas a vivir un tema de amor romántico, ¿verdad? Desgraciadamente ese es un elemento que nos hace a veces querer cumplir con ciertos roles, ¿verdad? En la sociedad y empezar, digamos, a constituir o a ejercer dinámicas, ¿verdad? Que nos van haciendo daño. En mi caso, digamos, con esta persona en particular, fue una relación realmente muy corta, pero siempre hubo, al principio fue todo muy bonito, ¿verdad? O sea, fue todo maravilloso. El idilio del principio. Sí, yo pensaba que había encontrado el príncipe azul del cuento y que iba a ser súper feliz, ¿verdad? Era un hombre que yo veía guapísimo, yo súper enamorada. Pero con el paso del tiempo ya yo empecé a ver cositas, ¿verdad?, que no estaban bien. Uh-huh. El tema del control, el tema de que me llegaba a recoger a la salida del trabajo sin avisar, sorpresivamente, se presentaba cerca de mi casa y demás. Pero igual lo fui dejando pasar, ¿verdad? Aún sabiendo, algo a mí me decía que eso no estaba bien, pero ahí lo fui dejando pasar. Y cuando yo quise, pasaron algunos meses, cuando yo quise poner un límite a esta relación, entonces hubo un primer incidente violento lleno de amenazas, ¿verdad? Amenazas no solamente hacia mí, ¿verdad? No solamente hacia a mi integridad física, sino también hacia mi hijo y hacia otras personas integrantes de mi familia. Entonces, en uno de esos primeros momentos fue toda una noche, ¿verdad? Que estuvimos, ahí se presentó, bueno, el tema de las amenazas con un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo, digamos, en mi cuello, ¿verdad? Y que además con ese mismo cuchillo iba a morir mi hijo, ¿verdad? Y describiendo además las formas en las que mi hijo iba a morir. Entonces, después surgen algunas situaciones y él se va de la casa donde estábamos y yo le pongo medidas de protección. Y esto es importante, o sea, lo quiero comentar porque muchas veces se habla o se critica, se cuestiona mucho a las mujeres que hacemos, ¿verdad? Ponemos medidas de protección. Y yo dije, bueno, ya, con esto de las medidas de protección, él me va a dejar en paz. O sea, va a ser el mecanismo para que él se vaya de mi vida, perfecto. Y bueno, pasó una semana y él me vuelve a contactar. Me contacta por teléfono y le digo que no me puede contactar, que tiene medidas de protección, pero ya él había hecho sus investigaciones y me dijo, no se preocupe, o sea, no estoy notificado, entonces podemos volver a estar juntos. Mira que yo te necesito, mira que todo lo lindo, ¿verdad? De toda la muestra hermosísima del amor, ¿verdad? Yo sí tenía mucho miedo. Entonces, yo le dije que no, que lo iba a pensar y él me dijo que no me daba tiempo de pensarlo, que iba a llegar a mi casa, o sea, esta vez sí me avisó y efectivamente llegó a mi casa en ese momento y ahí se quedó. Se llegó a la casa, llegó con sus cosas y se quedó ahí a vivir en como mi si casa, nada hubiera como pasado. si nada hubiese pasado. Yo le digo, usted no puede estar acá porque usted tiene medidas de protección y él muy tranquilo me dice, no te preocupes, vos no llamas a la policía y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, a pesar de mi miedo, ¿verdad? Es un hombre, digamos, alto, ¿verdad? Físicamente corpulento, entonces había una cuestión física ahí, ¿verdad? Que yo le tenía intimidante, temor. por supuesto. Entonces, empieza a quedarse ya en la casa, en mi casa,
Y empiezan a pasar los días, no se va, él se queda, más bien se va como apoderando de la casa, de los espacios, ¿verdad? Y entonces empiezan las amenazas. Y además, digamos, como lo mencionó Gabriela antes, o sea, no fue que el incidente fue porque de pronto fue un hecho aislado, un día se enojó y me golpeó, no, sino que empieza con bromas sutiles, con comentarios salidos de tono, con expresiones que minimizaban, digamos, mi inteligencia, mi capacidad, digamos, mi capacidad física, mi capacidad emocional, las burlas, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento no habían habido golpes, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, al menos, digamos, yo tengo que buscar una forma como de salir de esta relación, pero no han habido golpes, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Yo, o sea, y además que ya yo entonces me sentía tonta, ¿verdad? Claro. O sea, yo tengo que Ya decir, te había minimizado, ya yo me había sentía tontísima hecho su trabajo. porque cosas hasta tan simples, a veces tan sencillas. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué te decía, digamos? Por ejemplo, si él quería cocinar, digamos, y entonces me decía, compre usted la cebolla. Si la cebolla no era la cebolla que él tenía en su mente, entonces por eso había una ofensa, ¿verdad? O sea, son cosas sumamente sencillas, sumamente simples que usted dice, no, pero es que, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo va a dar un pleito por una cebolla? ¿Cómo se va a sentir tonta por una cebolla? Bueno, pero es que es la persona con la que estás conviviendo, ¿verdad? Es la persona, con la que usted está durmiendo en las noches. Claro, y como decía Gabriela, perdón, ya es un proceso. Exacto. Entonces, lo de la cebolla viene siendo algo más. Exacto, o sea, porque eres tonta, porque ni siquiera sabes hacer una compra, ¿verdad? Una compra que diríamos sencilla. Entonces, todas las cosas, ¿verdad? Fueron escalando, las bromas, porque todo era muy sutil. ¿Verdad? Ay, gordita, es que vos tan tontita, ¿verdad? Ay, gordita, vos tan linda, pero qué lástima que no puedas producir mejores cosas, ¿verdad? Muy sutil, pero terriblemente agresivo. Claro, entonces, bueno, además de eso, estaban sus exigencias, ¿verdad? En la parte económica, porque, él se quedó sin trabajo, entonces la comida que él quería, las salidas a donde él quería, y si no, lo hacía, porque mucha gente a mí me cuestionaba, ¿por qué no se iba? Bueno, porque yo tenía vergüenza. Primero, no me sentía capaz y además tenía mucha vergüenza porque, por ejemplo, si íbamos caminando en la calle y yo me soltaba la mano, él empezaba a gritarme, ¿verdad? A decirme, ¿a quién estás viendo? ¿Verdad? Y varias palabras, ¿verdad? Donde me decías ofensas, ¿verdad? Pues, ¿por qué me suelta? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así, muchos episodios, ¿verdad? En la calle, frente a gente desconocida, episodios frente a gente conocida, ¿verdad? Entonces, era demasiada, digamos, la parálisis emocional que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Claro. No era capaz de enfrentarme a una situación y además yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? Si yo pongo las medidas, vienen y lo sacan y se va a quedar ahí en la calle, o sea, me va a esperar, sabe la dirección de mi trabajo, sabe la dirección del trabajo de mi hijo, sabe la dirección de mi familia, te todo. sentías perdida ya, ¿no? No tenías esperanza. Sí, entonces, bueno, el control llegaba al límite, o sea, rebasaba los límites esperables y en un momento yo me decidí a decirle que no revisara mi celular, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo que no, él me lo arrebata. Yo se lo quito y le digo, no, usted ya no me va a revisar más el celular. Entonces, él lo agarra y lo desbarata, lo parte en dos. Entonces me dice, bueno, ahora sí, esto es lo que le va a pasar a usted, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, ese fue el inicio, digamos, del día en que ya salió de mi vida definitivamente, porque estuvimos, bueno, eso fue en la calle, o sea, él hizo eso en la calle y me llevó hasta la casa luego. Y ahí estuvimos aproximadamente 2 horas, ¿verdad? En donde yo fui presa de su enojo, ¿verdad? Con sus golpes.
Los golpes también, digamos, desbarató varias cosas de la casa, ¿verdad? Yo no podía salir de la casa. Ustedes estaban solos, no estaba tu hijo ahí. No, estábamos solos. Entonces, esa fue una dicha, ¿verdad? Claro. Que estuviéramos solos en ese momento, porque creo que tal vez la situación hubiese sido diferente, ¿verdad? No sé si una situación más trágica o más complicada, pero al menos, digamos, durante ese tiempo me dejó inconsciente un par de veces. También, bueno, me intentó cortar el cuello y también bueno, como último intento me metió un puñal en el estómago. Entonces, parte de sus reclamos, digamos, eran como que yo me iba bueno, lo que me decía era que yo me iba a morir, ¿verdad? Y que me iba a matar y que él se iba a ir y que nadie me iba a encontrar, que nadie iba a saber, porque ya él además me había separado de mi familia, de mis amistades, de una manera muy sutil, entonces yo casi no tenía comunicación, ¿verdad? Con la familia. Entonces nos hablábamos esporádicamente y él me dijo, bueno, yo la mato a usted hoy y su cuerpo lo van Nadie se da cuenta porque... el cuerpo lo pueden encontrar en una semana, más o menos, ya yo he estado en otro lado, ya yo estaré, etcétera, etcétera. Cuando, ok, cuando él me golpea y todo, llega la policía, ¿verdad? Entonces, él intenta meterme el cuchillo en el estómago y empieza a meterlo, pero la policía empieza como a desbaratar la puerta. Entonces, él me arrastra para que me lave la cara porque yo estaba ensangrentada. Y alguien dio una alerta, ¿verdad? Porque no pudiste ser vos. Ajá, exacto. Y a eso es lo que quería llegar, porque es importante decir que habían dos personas, dos vecinos, digamos, estábamos en un apartamento. La vecina del apartamento de abajo, ella no llamó porque ella se paralizó del miedo de escuchar los gritos y demás. Dice que a mí no me escuchaba. O sea, que yo no gritaba, yo no pedía auxilio. Sí, él estaba en control de toda la escena de violencia, claro. Pero un vecino de un apartamento cercano, él le dijo a la esposa que él iba a llamar a la policía porque él había visto en los partidos de fútbol que había que llamar al 911 cuando pasaban situaciones así. Y esa había sido una campaña que había hecho el INAM, ¿verdad? Entonces yo siempre rescato esta parte porque esa fue la que me salvó la vida, ¿verdad? O sea, un señor que la esposa le dijo, mira, no te metas porque son cosas de pareja. Y él le dijo, no, es que en el partido están diciendo, o sea, que hay que llamar. Claro. ¿Verdad? Entonces llamaron. Cuando él llega, obviamente él no me va a dejar salir y él me dice que decirle a la policía, ¿verdad? Entonces él me dice, dígale a la policía que usted está bien y que se vayan, ¿verdad? A través de la puerta, porque él no pensaba abrir la puerta. Entonces yo con una voz bajita, ¿verdad? O sea, yo les digo, váyanse, ¿verdad? Entonces el policía me dice, señora, yo no puedo entrar a la casa y yo me tengo que ir si usted me dice que me vaya, pero dígame que está bien, ¿verdad? Entonces yo le decía que estaba bien, pero yo no quería que se fueran, o sea, yo quería que me ayudaran. Por supuesto, era tu forma de salir de ahí. Claro, entonces en un momento él me suelta, ¿verdad? Porque me tenía agarrada del pelo, me suelta y yo salgo corriendo a abrir la puerta. Entonces, cuando yo voy corriendo a abrir la puerta, él me jala, pero yo logro abrir la puerta y los policías entran. Entonces, él forcejeaba a jalarme para adentro y los policías me empiezan a sacar. Y él le decía a los policías que lo soltaran porque él estaba en su derecho de matarme, porque yo había cometido errores, ¿verdad? O sea, que yo era una mala mujer, y demás. Entonces, que él me tenía que matar. Entonces, bueno, ya cuando la policía entra, lo detienen. Yo estaba tan asustada que yo salí corriendo. O sea, un policía me dijo, vea, quédese con ella, que es una policía mujer, ella la va a ayudar, y yo salí corriendo, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, ya pasó, digamos, ese evento y todo lo demás. Y bueno, sí es importante saber que, digamos, cuando él iba en la perrera, porque a él lo detienen,
él me gritaba, él me llamaba y me decía, ayúdeme, sáqueme de aquí. Entonces, era como un momento tenso, ¿verdad? Porque yo estaba demasiado asustada, él me gritaba que lo ayudara, pero también le estaba diciendo a los policías que me iba a matar porque yo me lo merecía, ¿verdad? Entonces, ahí fue, digamos, ese fue como el evento, ¿verdad? Y después ya me trasladan al hospital, a emergencias, y a poner la denuncia, y ya empieza luego todo el proceso del que próximamente, legal, emocional, que vamos a hablaremos conversar más adelante. Claro que sí. Gabriela, escuchando el testimonio de Yendri, ¿podrías explicarnos un poco qué pasa por la mente de las mujeres cuando están en esa situación? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con su identidad? ¿Qué ocurre con su autoestima? ¿Cómo hacen para tomar decisiones si aquella persona te está diciendo en una perrera, por favor, sálvame, pero vos sabes que puede quitarte la vida en cualquier momento? Bueno, primero todo mi respeto para Yendri. Bueno, yo creo que ella lo puede explicar mejor, realmente. Quizás continuando con la idea de que la violencia es un proceso, es importante porque en la historia que nos ha relatado Yendri, podemos ver cómo existen estas dos fases que sabemos que son las fases típicas de la instauración del dominio. El dominio no se puede instaurar sobre la nada, porque en realidad, como vos lo decías hace un rato, si nosotros estamos en la calle y alguien nos roba un celular, lo que vamos a hacer es pedir ayuda instantáneamente. Nos va a parecer algo completamente anómalo, nos va a parecer algo que no está correcto, que no es bien, ¿verdad? Lo que pasa es que la violencia, en este caso la íntima, se instaura sobre un colchón de seducción. Y este colchón de seducción es el que permite que todo lo que sucede después pueda explicarse. Entonces, ahora Yendri, por ejemplo, nos contaba cómo este hombre era encantador al inicio, era encantador, probablemente cumplía con muchas de las expectativas que tenía Yendri sobre la pareja que quería tener. Probablemente durante este tiempo de seducción, esta persona se encarga de buscar aquellas vulnerabilidades que ella tenía, aquellos lugares donde él sabía que ella podía encontrar ayuda, aquellas cosas que a ella le gustaban, que la enaltecían como individuo, ¿verdad? Como individua. Y todas estas cosas fueron sucediendo mientras la relación era bombante generalmente, ¿verdad? Una relación de respeto, bonita, de afecto, qué sé yo. Eso es como muy importante entender, porque si no, la violencia no tiene tierra donde sembrarse, ¿verdad? Ahora Yendri hablaba del amor romántico, y yo creo que un poco de la distorsión precisamente que existe a nivel cultural sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de amor, y sobre todo de amor en las parejas. Es una cosa que cala mucho en las relaciones, ¿verdad? Son las relaciones idílicas que debemos soportar en todas las condiciones que sean, que tienen que ser el centro de nuestra vida, de allí que los demás amores no deban existir. El individualismo es más visto en el amor romántico. El amor romántico es la completud, la verdad. Entonces, todo esto hace que en este proceso de seducción haya una persuasión coercitiva a perder todo lo que para mí, ¿verdad? Era importante. Y esto se va haciendo a través de la coerción, ¿verdad? Si vos haces eso, entonces yo me voy. O si vos no entendés que esto que estoy haciendo es amor, ¿verdad? La que está mal sos vos. Y ella también ha relatado cómo esta seducción empieza a intercalarse con momentos que llamamos de ambivalencia, que es la característica esta cíclica que tiene la violencia, que es una alternancia en esos comportamientos. Las relaciones de este tipo no son estables, más bien son relaciones generalmente muy inestables. Convulsas, o sea, empieza a suceder una inestabilidad pronto, muy pronto. Esa es una característica muy importante, porque Yendri nos ha relatado una historia que pudo haber tenido un final muy, muy trágico, pero que desde el inicio tenía indicios muy claros, ¿verdad? Pero en realidad, muchas de estas relaciones de violencia íntima se dan en ausencia total de la violencia física. Y esto es como muy importante entender, porque tendemos... Muy a nivel psicológico solamente. Sí, y no es solamente, porque, a ver, tenemos los femicidios del 2020, digamos, que fueron analizados recientemente en la investigación y la FEM. Una gran cantidad de esos femicidios se dieron en ausencia
total de violencia física. Entonces esto es como muy importante entender que la violencia física, en el caso por ejemplo de Yendri, no es necesariamente actualmente la violencia o el tipo de violencia más usual. Es el otro tipo de violencia, el que predominó incluso en la historia de Yendri, Claro. que es el control, ¿verdad? Alejarla de su familia, el aislamiento, el hacerla dudar de su identidad, ¿verdad? Y como ella decía, se va atacando, se va atacando pequeñas cosas que parecen insulsas, pero que se van intercalando con momentos de mucha impredecibilidad. Es decir, si estás siempre al borde, digamos, de un evento que te avergüenza, al borde de un evento que no puedes parar, que te saca de control, entonces evidentemente voy a empezar a usar un mecanismo muy natural mío, que es la evitación. Yo evito todo lo que es salir con mis amigas para que no se enoje. Claro, para no confrontarlo. Sí, efectivamente. Entonces, lo que se va generando es que la seducción va pasando a un estadio de terror. Claro. Lo que pasa es que ese terror está revestido con una narrativa de amor. Entonces, para las mujeres es muy difícil identificar este terror. Por eso nosotros siempre les decimos, ¿qué siente? ¿Qué siente en el cuerpo? Porque las mujeres sienten miedo muy temprano. Muy temprano sienten miedo, pero no hacen caso de ese miedo. Por favor, escuchen esto las mujeres. Entonces, que puedan estar. Nosotros siempre les decimos, ¿usted siente miedo? ¿Qué es lo que siente? Es que no sé, ¿verdad? Es como una incertidumbre. La señora de antes le decían una sensación como de incomodidad, no me acuerdo ahorita la palabra. Entonces, es muy importante cómo esto va generando un trastoque completo de la identidad individual de las mujeres colapsa porque solo queda la vergüenza. Claro. La vergüenza por aquello que no puedo controlar, la vergüenza por aquello que no estoy haciendo del todo bien, la vergüenza del fracaso, la vergüenza del qué dirán. Entonces, evidentemente, llega un momento donde hay una enorme confusión. Claro, una enorme confusión. Y en esta confusión y en esta parálisis, además, Yendri, viene otro proceso igualmente duro, pero que igual hay que afrontar, que es el proceso de la denuncia. Vos pasaste por ese proceso, hay muchas mujeres que lo pasan tanto a nivel administrativo como judicial. Vos que pasaste por ahí, en la operación del sistema, ¿qué crees que deba mejorar? Bueno, debe mejorar todo. En realidad, el Estado costarricense le debe a las mujeres, ¿verdad? Específicamente en mi caso, el tema, enfrentar la situación, digamos, además de ser sobreviviente de un intento de femicidio, soy sobreviviente a la atención que me brindó el Ministerio Público, ¿verdad? Puedo decir que estuve a punto de morir, ¿verdad? Y que el Ministerio Público, digamos, el fiscal, porque él fue detenido en flagrancia. El fiscal negoció con el defensor público de él para que le dieran medidas, digamos, para que él no tuviera que hacer prisión preventiva, para que todo se terminara ahí, porque él iba a negociar, que era una persona buena, tenía dirección, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos iban a hacer como esa negociación ahí. Importante, y también quiero recalcar que durante todo este proceso legal que duró más de 2 años, hubo un montón de fiscales que atendieron mi caso, ¿verdad? Y de todos los fiscales, creo que recuerdo 4, ¿verdad? 4 personas, todas hablaron conmigo por teléfono. Nunca hubo un fiscal que me llamara a su oficina antes de una audiencia, antes de un juicio, ¿verdad? Entonces, esto es realmente grave. Deshumaniza el proceso, por claramente, supuesto. Digamos, el primer fiscal, yo lo conocí, lo vi en persona porque yo lo fui a buscar posterior a la primera audiencia, donde él queda está en la cárcel, ¿verdad? Y entonces yo le explico que tengo fotografías porque mi familia me tomó fotos, digamos, de mi cuerpo, de la condición en la que quedaste. Y me dice que no es necesario,
que eso no es tan necesario para el expediente, ¿verdad? Y esto es el fiscal el que me está diciendo que no es necesaria, ¿verdad? Había un muchacho de los que están afuera atendiendo y él me dijo, vea muchacha, tráigalas, vaya, imprímalas, tráigalas, métalas, aunque el fiscal le haya dicho que no, mejor usted insista, ¿verdad? O sea, entonces ahí vemos, digamos, las incongruencias de un sistema, ¿verdad? De quiénes son las personas que a veces nos apoyan. Me llevaron a medicatura forense a hacerme, digamos, pruebas y demás. Y recuerdo que en medicatura forense el doctor, el que me atendió, lo que me dijo fue, ¿usted reconoce su cara en este momento? Es la misma cara de la foto que tiene en la cédula, con un tono golpeado, ¿verdad? Y además que yo estaba golpeada bastante, ¿verdad? Hinchada el rostro y todo. Entonces yo le digo, no, o sea, no es mi cara, o sea, estoy... Y además que resulta que él me tomó fotografías, pero esas fotos nunca llegaron al expediente tampoco, ¿verdad? O sea, en medicatura forense lo que pasó fue un informe escrito, pero nunca pasó fotografías, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, para mí esto es un fallo en el sistema, porque esto debía ser automático. Por suerte, en ese momento, digamos, con la coordinadora del Departamento de Violencia en ese entonces, ella me contacta con había unas defensorías sociales, que era un proyecto que tenía el INAMU con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y entonces ahí puedo tener acceso y apoyo legal para mi caso. ¿Y el proyecto todavía existe? No, eso es importante. No, ese proyecto no existe. O sea, ese proyecto lo desmantelaron hace muchísimos años. ¿Por qué? No sé, supongo consideraron no era necesario, no es importante, porque también quiero decir que las mujeres víctimas nos ven como números, nos ven como una cifra, no nos ven como una persona, ¿verdad?, que necesita apoyo. Entonces, la abogada en este caso me ayudó bastante, digamos, pudimos hacer la querella. Ella estaba encargada de revisar la documentación, de entregar los documentos a tiempo, de solicitar las medidas para que continuara él en prisión preventiva, porque si hubiese sido por el Ministerio Público, él hubiese salido libre la primera noche, ¿verdad? De hecho, cuando a él lo detienen en flagrancia, yo hablo, el fiscal me llama antes de entrar a la audiencia para pedir que él quede en prisión preventiva. El fiscal me llama y se presenta conmigo por teléfono y me hace unas preguntas y yo ni siquiera sabía, ¿verdad? O sea, pero no me dicen, mire, sí, él quedó, vea, doña Yendri, él quedó en prisión preventiva. Sí, esté usted tranquila. Nada. O sea, para darnos cuenta tuvimos que ir a buscar información. Era a finales de diciembre, entonces la corte estaba cerrada. Y pedimos ayuda a un guarda para que nos diera información. El guarda nos decía, es que no le podemos dar información. Bueno, yo no, mis hermanas fueron a buscar apoyo para saber si él estaba ahí o no, porque había que hacer sino un plan de emergencia y demás. Y entonces, bueno, esas son fallas que ha tenido el Ministerio Público, ¿verdad? Y otra cosa que quiero recalcar es que también hay una cuestión. Cuando llegamos a juicio, se iban a pedir bastantes años porque él está cometiendo un delito, y en la pena que él tiene ahorita no es solamente por un intento de femicidio, es porque se recabaron pruebas de todas las violencias y de todos los delitos que cometió durante ese periodo en que estuvo conmigo. Pero resulta que como él se declara culpable y acepta todos los cargos, entonces le rebajan la pena, ¿verdad? Entonces, las personas cuando aceptan que son culpables del delito que se les acusa, son premiadas, ¿verdad?, con un rebajo de la pena por decir que sí realmente están cometiendo el delito. Entonces, esto es un problema también, porque igual sucede con los abusos sexuales, igual sucede con otro montón de delitos que hay, que las personas que son culpables cumplen menos pena solo por decir que sí cometieron el delito, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, con el Ministerio Público. Con el tema de la caja también fue un problema, porque ahí hubo una revictimización total, ¿verdad? Con el tema de las incapacidades. Yo tenía incapacidad por medio de psiquiatría, pero al ser una psiquiatra privada que es especialista en violencia, claro, la médica de Levice
me mandaba o sea, ella cuestionaba esa incapacidad y me para decía la homologación. que no. Ajá, entonces me decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, vaya a jefatura médica. Entonces yo como víctima tenía que andar en jefatura médica explicándole al doctor y todo lo demás porque la doctora decía que no, que eso no era necesario. Claro. Que tenía que ir a trabajar, o sea, etcétera. Y también, ¿verdad? Recalcar la importancia de que es necesario para todos estos procesos que trabaje gente que está especializada en violencia, claro, ¿verdad? O sea, la especialización no es nada más, o sea, no cualquier psicóloga o cualquier profesional, cualquier abogada puede entender las situaciones de violencia que te llevan a esas situaciones, ¿verdad? No en vano hay una especialización para eso. Exactamente, porque no es lo mismo, a veces caemos en la revictimización, ¿verdad? Igual me pasó con otra abogada, ¿verdad? Que no tiene ninguna especialización, ningún conocimiento. Y también, digamos, sí es importante hablarlo y decirlo, que esto es básico, ¿verdad? O sea, no es lo mismo trabajar con mujeres que están llevando un proceso, mujeres que son, que están empoderadas, pero que su proceso psicológico o de apoyo requiere otro espacio, a una mujer que está siendo víctima de violencia y que ha vivido, digamos, durante un proceso donde ha sido minimizada totalmente. Claro. Y también, digamos, quería comentar el tema de la fuerza pública, porque para mí esto siempre es una anécdota, ¿verdad? Cuando me sacan del lugar, ¿verdad? O sea, ellos me sacan, me rescatan. Cuando yo llego al hospital, un oficial tiene que llegar al hospital porque también había sido herido por el sujeto, ¿verdad? En la confrontación. Y entonces el oficial, él estaba impactado. Entonces estaba conmigo, o sea, él estaba conmigo y le hablaba al doctor de lo fuerte que era. Vieras, es que era grandísimo y nos golpeó durísimo y vea, y a mí me hizo esto. Entonces, digamos, yo estaba en el espacio, pero además entonces yo sentía más miedo porque yo decía, ay, pero ¿cómo? Está golpeando al policía, que es el que me protege, y el policía está haciendo estos comentarios frente a mí. Inclusive ¿verdad? él se sintió intimidado. Ahora exacto. Exacto, claro. Precisamente esto que nos comentas y que efectivamente, Gabriela, o sea, se nos suma una carga emocional a las personas que sobrellevan un proceso judicial. De ahí nos da pie para entrar a otro tema que es muy, muy importante, que aquí en Calladita no es más bonita. Hemos reiterado, y es la importancia de las redes de apoyo. No dejar a las mujeres solas en ninguno de esos espacios donde pudieran haber situaciones de vulnerabilidad. En tu caso, Yendri, muy puntualmente, contanos si vos pudiste tener esas redes de apoyo, sea a nivel familiar, a nivel de amigos, alguna organización. Ya un poco nos has contado, pero puntualmente, ¿cuál fue esa red de apoyo, si existió, que te ayudó a salir adelante? Yo hoy como sobreviviente tengo la dicha de decir, y desgraciadamente no lo comparto con todas las mujeres, ¿verdad? La misma dicha, porque yo tuve el apoyo de mi familia, ¿verdad? Mi familia cercana fue el apoyo número uno. Mi hermana, mi familia, digamos, además de todas las pesadillas y de todo el miedo, yo también quería quitarme la vida en algún momento. Entonces, yo supe después, ¿verdad? Ya cuando ya estaba bien y estaba bien con mi proceso, que ellos se turnaban para cuidarme, ¿verdad? Mis sobrinos siendo adolescentes, mi cuñado, mi hermana, y otras de mis hermanas también, ellos se turnaban para cuidarme, para que yo no estuviera sola. Me acompañaron a todas las citas a la delegación de la mujer para que yo tuviera la atención psicológica necesaria. Nunca me dejaron sola, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es lo más importante. Claro. Que ahí es donde a mí me da pesar, porque muchísimas veces las mujeres están solas, ¿verdad? No tienen el apoyo familiar, no tienen el apoyo emocional, no tienen un apoyo económico tampoco, ¿verdad? Entonces, yo sí topé con esa dicha. Y además, bueno, yo tuve la posibilidad de llegar al INAMU a tener atención especializada, ¿verdad? Y el apoyo que fue en la delegación de la mujer. Y el apoyo con la abogada también, que fue este convenio que se trabajó con el INAMU. Entonces, eso fue lo que logró, que
que este hombre hoy, ¿verdad?, esté cumpliendo su condena. Claro. Y que yo esté empoderada en este proceso. Qué bien, nos alegra que estés aquí con nosotros y puedas contarnos tu historia. Gabriela, sin lugar a dudas, las redes de apoyo pueden hacer la diferencia, ¿verdad? Bien nos lo indica Yendri. ¿Cómo podemos tomar ese rol que nos corresponde, responsabilizarnos de ese rol ante una persona víctima, dependiendo de si es mi hermana, si es mi compañera de trabajo, si es la vecina? ¿Cómo podemos de verdad tomar ese rol? Eso incluye, por supuesto, a los compañeros varones, y a veces hay que pasar del escuchar, ¿verdad?, el testimonio de esta persona que está sufriendo esto a una acción más allá, a una ayuda económica, a una ayuda de llevarte a un lado, al otro. ¿Cómo podemos tomar ese rol nosotros? Sí, bueno, tal vez un poco rescatando la historia de Yendri, y también tomando en consideración los hallazgos que también encontramos en el 2020 en el ILAFEM. Sabemos que todavía sigue siendo un mito muy arraigado el tema de no me voy a involucrar, no me puedo meter, de una manera incluso muy sutil en personas con conocimientos profesionales, con formación académica, personas que podrían, digamos, haber tenido un poco más de acceso a información y sensibilidad en el tema. Nos encontramos con que la gente no accionaba. La gente con estas mujeres lamentablemente asesinadas no accionó. No accionaron por respeto, no accionaron por vergüenza, porque ella no se sintiera mal. Entonces, bueno, tal vez al principio lo importante es decir que efectivamente la violencia es un problema de todas y todos. No es un problema solo del Estado o de las instituciones. Es un problema de todos y todas, y que tenemos que pasar a la acción. Y que no basta porque ya muchas veces hemos hablado sobre dale tiempo, no te alejes, no pretendas que esta persona responda en los tiempos como que nosotras quisiéramos que respondiera, que esto lo hemos venido diciendo hace mucho, sino también accione, confronte, plantee lo que usted ve, ¿verdad? Es decir, refleje, mira, te estoy viendo triste, desde hace tiempo, esta persona de verdad te está haciendo bien, no me gusta que hace días no estás viniendo a las reuniones familiares, desde que estás con esta persona solamente venís 10 minutos y te vas, ¿qué es eso de que tenés que filmarte para decirle dónde estás cada vez que salimos juntas? Estoy viéndote muy, muy delgada, ¿qué está pasando? ¿Puedes contar conmigo? Esto no está. Este tipo de acciones siempre ahí presentes, ¿verdad? Por lo menos permiten que en una eventual ida y venida, pues la persona tenga alguien con quien hablar. Yo quería decir otra cosa más, y es que claro, nosotros no podemos basar el proceso de reparación en lo judicial y en la denuncia. Yo sé que estamos convocando a las mujeres a denunciar, pero la historia de Yendri nos confirma lo que ya sabemos. Tenemos un sistema que viene deteriorándose aceleradamente, que desgraciadamente incluso las atenciones que tuvo Yendri en su momento no existen más, y entonces esto es muy complejo, y un llamado también para la Defensoría de los Habitantes, claro, también hacer esa fiscalización sobre lo que debe hacer el Estado para poder proveer una atención integral y especializada como la tuvo Yendri, porque ahora nos estamos desmantelando los servicios. Entonces, siempre el tema de la denuncia es, por supuesto, lo idóneo y lo ideal, es un mecanismo de contención urgente, ¿verdad? A primera mano, poner una medida de protección es lo primero que puede salvarte, pero antes que eso, nosotros siempre decimos a las mujeres, la reparación implica por hablar. Uh-huh. Hablar con la primera persona que usted tenga. Es muy difícil llegar a hablar con un fiscal, llegar y tocar la puerta del Poder Judicial, empezando porque es una institución gigante, súper burocratizada, compleja con las mujeres. No es sencillo llegar ahí. No es sencillo el acceso, por supuesto. Entonces, lo primero, hay que hacer diferentes ensayos. Tal vez lo primero es hablar con tu hijo, uh-huh, o hablar con tu amiga, o con tu compañera de trabajo. Uh-huh. Y ahí, Gabriela, yo quisiera que vos nos dijeras,
porque lejos a veces de hacer nosotros una confrontación asertiva con estas personas que están sufriendo esto, nos enojamos, ¿verdad? Le decimos, no, yo no le voy a ayudar, después ellos se arreglan. ¿Cómo llegar a esa confrontación, pero asertiva, y que esa persona sepa que puede hablar con nosotros? Bueno, yo creo que partir del principio de que estamos hablando con individuos independientes, digamos, son personas que les han precisamente coartado esa posibilidad de pensamiento crítico, esa posibilidad de movilizarse, esa posibilidad de pensar, de tomar decisiones. Claro. Si nosotros llegamos exactamente de la misma manera, va a ser muy difícil que estas personas reaccionen. Claro. Pero si nosotros podemos de alguna manera plantear eso que planteaba ahorita, reflejar, te estoy viendo triste, estoy preocupada, quiero que sepas que estoy aquí, quiero que sepas que puedes hablar conmigo de todas las cosas, que yo no me voy a asustar, ¿verdad? Es una manera muchísimo más efectiva. Claro. Nos hubiera gustado tener todavía más espacio y que Yendri hubiera tenido todavía más espacio para contarnos también cómo salió de esta situación, cómo se ha ido ella recuperando y cómo ella en sí es un mensaje de esperanza. De hecho, cuando yo la conocí, yo me emocioné muchísimo y le expresé mi alegría por haberla conocido y por haber estado en este proceso con ella, ahora reconociendo su testimonio. Sabemos que estos 30 minutos no son suficientes para acabar un tema como este tan importante, pero sí creemos que son minutos muy importantes para que ustedes como familia, como comunidad, como sociedad, la institucionalidad, de verdad sepamos que tenemos que hacer un frente común y dejar de una vez por todas de legitimar todas esas violencias contra las mujeres. Si usted está sufriendo en este momento algún tipo de violencia y es una emergencia, por favor comuníquese al 911. También el INAMU da atención y orientación en varias líneas. Una de ellas es la línea telefónica 1125, el WhatsApp 8321-8678 y la app ELA. Si en alguna de estas instituciones usted no tiene respuesta a su consulta o a su denuncia, por favor comuníquese con la Defensoría de los Habitantes al 4000-8500 o por medio de la página web al www.dhr.go.cr. En nombre de todas las personas que hacen posible este podcast, muchas gracias por estar ahí. Por favor, ayúdenos a difundir más este mensaje, porque calladita no es más bonita. Muchas gracias.